Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 22 de nuestro estudio del día de hoy. David se levantó y todo el pueblo que estaba con él cruzó el Jordán. Al amanecer no quedaba ni uno solo que no hubiera cruzado el Jordán. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto narrativo, primero bíblico, es decir, cómo se nos presenta este versículo 22, dentro de toda esta narración del capítulo 17. Primero, la obediencia inmediata de David. Esto es lo que subrayamos aquí, ¿verdad? Dice, David se levantó, el cum, que es imperativo, y todo el pueblo, es decir, todos, que estaba con él, cruzó el Jordán. Al amanecer no quedaba ni uno solo. Es decir, aquí David recibe el aviso. Una vez que recibe el aviso, actúa sin demora. Peña importante, no sé yo qué fuera. Peña demora poner. Sin demora tenemos que actuar ante situaciones en que nos damos cuenta que estamos mal, ¿verdad? No estamos bien, no estamos mejor. Entonces, hay que actuar sin demora, pero hay que actuar bien, ¿verdad? El asunto es que prometemos y decimos esto. Hay, por ejemplo, algunas cosas que supuestamente van a corregir, ¿verdad? Van a corregir. Y marketing, esto, o sea, mostrar. Aviación no funciona esto, aviación no funciona, y como que llama a esto y aquello. Pero hasta ahora no pasa nada, ¿entiendes? No pasa naranja. Entonces, aquí, justamente, cuando uno recibe ese aviso, actúa sin demora. David se mueve. O sea, pero no para dar vuelta ahí, como el perrito que da la vuelta no sé cuánto antes de acostarse. No, ahí enseguida, acción, dale, fuerza. No se detiene en el miedo ni en largas deliberaciones. Largas deliberaciones. Como en tu radio veina con la pesa ahí, ¿verdad? Oye, reuní para tomar las decisiones. Oye, reuní y así siempre, reuniones para tomar decisiones. Que consejeros, que esto, que para tomar decisiones. Oye, guapa, manio. Entonces, lo que hay que hacer es tomar ya lo correctivo, pero poner ya en práctica. ¿Entendiste? O si no, nunca vamos a hacer. O llega más otro, lo mismo y te llega también. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque si no, ya nos está mostrando mucho que puro marketing nomás había sido. Ahí hoy, ya posee cuejina, sino que ya llamó antes, ¿verdad? Inútilmente, ¿verdad? Pero al final no lo estamos haciendo. Hay una expresión hebrea que dice justamente ad or haboker, hasta la luz de la mañana. Luz, or. Ad, hasta. Or, luz. Boker, boker tov, mañana. Boker. Bueno, indica entonces es el límite del tiempo disponible. Este es el tiempo que nosotros disponemos. Entonces ya ni uno dice, pasaron todos. Así el Jordán se está mostrando como una frontera decisiva. Es decir, el Jordán es para nosotros como esa muralla, como ese baluarte. El hecho de pasar el Jordán nos ayuda, nuestra frontera decisiva. Pasar de una situación de vulnerabilidad a otra de mayor seguridad. Porque dale, David, pues hay que peina la oye calcular. Entonces hay que pasar. Mayor seguridad. Aquí menos vulnerabilidad. Era una frontera natural, una defensa estratégica y un punto clave para reorganizarse, es decir, del otro lado, estamos ya allá. La supervivencia del reino dependió no solo del mensaje recibido, sino de la obediencia rápida. No solamente el mensaje, porque uno piensa, la profecía es como que sueño, porque vas a vencer, porque soñé. Está bien, puede ser que uno sueñe, pero después en la realidad tenemos que ponerlo en práctica. Esa supervivencia de este reino solamente se va a realizar y va a depender directamente, primero, no solo de ese mensaje que se recibió, porque ese mensaje no es una cuestión mágica, palabras mágicas, sino que sobre todo es una obediencia rápida.
Así que, queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque desde este aspecto bien histórico, lo que nos está diciendo y lo que nos está enseñando es que en cualquiera de las situaciones en las que nosotros nos encontramos, tenemos que actuar, pero tenemos que actuar de una manera bien rápida, porque no se detiene en el miedo ni en las largas deliberaciones, sino que tenemos que actuar rápidamente. El hecho de actuar rápido quiere decir que nosotros ya estamos dispuestos, estamos atendiendo, estamos mirando y decimos, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Y por eso, ad or haboker, que era simplemente indicar cuál es el límite del tiempo disponible. UPBB ñande ya verecojinatera, UPBB jacua verecojinale catu janguachao ya popio ye acuishubecuera. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, con el capítulo 17 y el versículo 22. David se levantó y todo el pueblo que estaba con él cruzó el Jordán. Al amanecer no quedaba ni uno solo que no hubiera cruzado el Jordán. El Jordán en la memoria de Israel es demasiado importante, ¿verdad? Es aquí donde entra el pueblo elegido. Imagínense, estamos mucho antes, ¿verdad? Estamos mucho antes de David. El Jordán era río de paso, frontera de la promesa, símbolo de un nuevo comienzo. Pasar al otro lado del Jordán, signo de un nuevo comienzo. David lo cruza ahora en huida, no para conquistar, sino para preservar la vida. No es para conquistar que ahora está pasando el Jordán, sino que David está corriendo, está huyendo. Y es justamente para preservar su propia vida. La comunidad permanece unida porque sigue el liderazgo en el momento oportuno. Sigue el liderazgo en el momento oportuno. La comunidad permanece unida porque sigue el liderazgo en el momento oportuno. Es decir, abeoina la tendota, abeoina la ñande ina ñande peixe ñande yapota apea ni que bella ahorita y hacia la gente lleva ni que bella ahorita y ya pone ver upeana ya pues no diga tú ay ya jamo hoy igual, ¿no? Entonces la comunidad permanece unida porque va a tener que seguir ese liderazgo, pero en el momento oportuno, en el momento en que se nos dice apela tendota tajina Moisés. La respuesta humana ante la urgencia, todo lo que es la urgencia, todo lo que es la rapidez, David no confunde fe con pasividad. David jamás confunde lo que es una fe y lo que es la pasividad. Algunas veces nosotros somos más bien pasivos. O sea, miramos y estamos ahí como un ébete gallego. Sin embargo, cuando te está hablando de la fe tiene que ser aquello que nos mueve. Y donde oigo ya es ánimo, ánima. Entonces es la fuerza, ¿verdad? Es la fuerza de Dios, peña de yarape tú maranga tú. Pero eso ¿cómo lo hace? Y lo hace justamente a través de ese deseo de mejorar las cosas, ese deseo de ofrecer algo por la comunidad, ¿entienden? No de una manera de los dioses griegos, rayos y centella y hay una transformación. No, aquí entra dentro de nuestra propia encarnación. Dios se hace carne, Dios transforma el mundo, pero desde la humildad, desde la carne, desde nuestra realidad. El relato que encontramos aquí de este versículo 22, lo que nos está diciendo es directamente que necesitamos esa fuerza interior, esa fuerza que nos ayude a nosotros también para poder pasar y ir adelante. David se levantó y todo el pueblo estaba con él. Cruzó el Jordán al amanecer. No quedaba ni uno solo que no hubiera cruzado el Jordán.
Miremos un poco entonces, queridos amigos, aquí desde un contexto cultural antropológico. El Jordán que está en la memoria de Israel, ¿verdad? Eso es esencial y fundamental. David ahora que cruza, pero lo cruza en huida. No para conquistar, decíamos, sino que ahora es un preservar la vida. Y la comunidad, sobre todo, que permanece unida porque sigue el liderazgo. Yahana con Abibel. Entonces, la respuesta humana ante la urgencia, David no confunde esa fe con pasividad, sino que se levanta, reorganiza y hace eso que tiene que hacer. Ahora tenemos que preguntarnos cuántas veces nosotros retrasamos ese paso correcto esperando una seguridad que nunca llegará. Nunca llegará. Pero ya ate cuñada no. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 22. David se levantó y todo el pueblo que estaba con él cruzó el Jordán. Al amanecer no quedaba ni uno solo que no hubiera cruzado el Jordán. Queridos amigos, tenemos algunas palabras claves, ciertamente, dentro de nuestro estudio aquí dentro de este versículo 22. En primer lugar es la palabra Yardén. Yardén, que es el Jordán, frontera de paso, Yardén. El significado está relacionado con la idea de descender. Yardén es un descender. Representa el paso decisivo ante el peligro y la preservación. Aquí el Jordán entonces está representando, por una parte, si nosotros hacemos lo anterior, una reflexión anterior, estábamos en el peligro. Entonces el Jordán, para nosotros, el paso del Jordán, del Yardén, está siendo un paso decisivo entre el peligro que estamos sufriendo y sobre todo la preservación de la vida, o la preservación del reino, como uno quiera, pero sobre todo la preservación de la vida. Abella Hasana, Abella Parán. Teológicamente, simboliza el momento en que Dios abre un camino que debe ser cruzado con decisión. Es decir, de una reflexión teológica uno mira y dice, bueno, Maico, péalo ya poco, ella péalo y coco. Entonces aquí entramos en el aspecto teológico. Cuando hablamos en el sentido teológico, es yo que el añandella es seina, ubebe coñandella es seina, p, oñemombe uañande, oñemombe uañande. Atención, el verbo que utilizamos, oñemombe u. No dijimos pe oikoa escue, porque aquí hay un lenguaje siempre teológico. Y cuando hablamos teológico, hay en la literatura bíblica, hay muchos géneros, ¿verdad?, de explicar, muchas maneras de decir las cosas. Y bueno, entonces teológicamente esto simboliza el momento en que Dios abre un camino que debe ser cruzado con decisión. Eso es lo que está significando. Abre un camino que debe ser cruzado con decisión. Tienen que pasar el Jordán, Hagepeao, Absalón o Yapoína, es decir, que están siguiendo todavía la trama también de Agitofel. Entonces ya debe allí Juana, entonces Dios como que abre ese camino. Peñan de Yara lleva mañana y ya, entonces vamos a al pueblo, pero hay que hacerlo con decisión, con rapidez, no esperas. Una segunda palabrita es el boker, ¿verdad? Boker, que quiere decir mañana, amanecer, o también quiere decir el límite del tiempo, significa eso. Marca el límite entre la oportunidad y el riesgo. Es decir, si nosotros permanecemos aquí, recordemos que vamos a estar en riesgo. Así es que dale fuerza, ánimo. Ya calcula que, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es el famoso boker, la mañana, entre la noche y la mañana, la madrugada. Ahora nos encontramos. Este marca el límite de la oportunidad que vamos a tener de escaparnos y proteger la vida, o también
el límite de si nosotros vamos a entrar en un riesgo total. Entonces enseña que la verdadera prudencia consiste en saber qué hacer y también el cuándo hacerlo. ¿Qué hacer y cuándo hacerlo? Esto es lo más importante, ¿verdad? Saber y entender qué hacer y cuándo hacerlo. La verdadera prudencia, queridos amigos, consiste en todo esto, ¿verdad? Y sobre todo, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y esta palabra, por eso, que para nosotros está marcando un límite, ese límite que nos está diciendo, bueno, de qué momento hasta qué momento. Nosotros insistimos mucho en el aspecto de la urgencia, en el aspecto de ser rápidos también. Ani la dejaron y porque cuanto más dejaron, mangarú, al final de cuentas, perdés esa oportunidad. Entonces, cuando está utilizando la palabra el boker, ¿verdad? Aquí nos decía mismo, se levantó, ¿verdad? Dice, se levantó y todo el pueblo que estaba cruzó el Jardín. Y bueno, después terminará justamente diciendo que no quedaba ni uno solo que no hubiera cruzado, ¿verdad? Cruzado el Jordán. O Penaibe, o Yapoibe. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 22. David se levantó, y todo el pueblo que estaba con él cruzó el Jordán. Al amanecer no quedaba ni uno solo que no hubiera cruzado el Jordán, ni uno solo dopetai. Bueno, la obediencia entonces, queridos amigos, como primera enseñanza, tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Primera enseñanza, la obediencia siempre tiene su tiempo. Es decir, las oportunidades de Dios deben acogerse cuando Él las abre. Tiene su tiempo. Peñan de yara, cañan de peñan de yara, uñan de peñan de yara, moina, peñan de popa. Tiene su tiempo. Y ese tiempo es lo que nosotros tenemos que cuidar, tenemos que mirar y ver cómo aprovecharlo. Entonces las oportunidades de Dios deben siempre acogerse cuando Él está abriendo esa oportunidad. Por eso nosotros decíamos, si es incarnis, encarnación quiere decir que Dios se manifiesta aquí, ahora, en ese momento. Así que porque de esa oportunidad. Y una decisión correcta tomada demasiado tarde puede perder también su eficacia. Puede perder totalmente la eficacia si es que nosotros después ya tarde piaste, ya voy a tiempo. Entonces ya, o hazañan de Jerui. O puede venir entonces de ahí cuya cuea ya puede enseguida, sino que ya o hazañan de ya pea o hazañan de ahí. Entonces después nosotros ya perdimos todo prácticamente, ¿entiendes? Entonces hay que moverse y hay que hacer desde el primer momento. No tomar decisiones de manera muy tardía. La fe, queridos amigos, siempre va a ser impulsada por una fuerza interior, pero esa fuerza interior del Espíritu que nos lleva a ¿qué cosa? Siempre la fe nos va a impulsar a actuar. Peña nemo la fuerza de Dios, el nefesh, si no, mejor dicho, la Biblia utiliza el ruaj, el viento, el espíritu, la fuerza de Dios. Eso nos impulsa a actuar. Entonces la confianza en Dios, esta es una segunda enseñanza demasiado importante, mueve a levantarse, organizarse y avanzar. Es la que nos mueve, es la fe. Esa fuerza, esa convicción interior. Entonces la fe auténtica se expresa mediante una obediencia concreta. Tenemos que ser, por lo tanto, muy concretos. No diga tú y la ya ante todas esas pavos, lo que sea, sino que desde el vamos, queridos amigos, tenemos que ser capaces nosotros de fortalecernos de acuerdo al objetivo, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Ahí está.
Entonces hay una tercera enseñanza que es que el tiempo también forma parte del plan de Dios. El tiempo que va pasando, como la brisa no vuelve más. El tiempo me va matando, ¿se dan cuenta? El tiempo forma parte, queridos amigos, del plan de Dios. Entonces es esencial y fundamental la cuestión del tiempo, el tiempo. Todos los santos, la gran mayoría, experimentan en su trabajo que les falta tiempo, ¿verdad? Don Bosco, por ejemplo, dice que alguna vez se dormía 4 horas nomás. En caso extremo, 3 horas, imagínense. Y después trabajaban. Imagínense, con toda la actividad que tenía, él escribió ya el libro, y en aquel tiempo, imagínense, era con pluma, con vela, para escribir, imagínense. Entonces, claro que necesitaba mucho tiempo. Van a ChatGPT, yo escribo y te mandé imprimir, te mando bastante, o lo que sea, ¿verdad? Pero antes no, antes pluma, tinta, así a escribir con la luz de una vela. Entonces, siempre el tiempo forma parte del plan de Dios. Necesitamos de ese tiempo. Aquí, cuando te está hablando por eso del Boker es el amanecer. Recuerda que existen momentos decisivos que no deben despreciarse. No deben despreciarse, no tengo que dejar de lado. Si yo desperdicié ese tiempo precioso, porque la palabra Boker, mañana, también en hebreo, esto también significa que algo nuevo está surgiendo. El Boker, entonces, ya esa PA decimos nosotros. Esa cambaite mañana, ahí está, el Boker, palabra clave. Pero si demoramos, puede convertir una ocasión de salvación en un momento de mayor exposición, ¿verdad? La demora. Si nosotros nos demoramos, puede convertir todo lo que estamos haciendo en una ocasión y un momento negativo. Porque tarde pias da ya pues, hay un cuarto elemento, queridos amigos, como enseñanza, que el liderazgo protege al pueblo. Liderazgo protege al pueblo. Y por eso es importante, ¿verdad? El tendotá famoso. Tendotango dice la tenondegua, lleva tendotá. A ver, dice, no, pero de una manera positiva. Nosotros muchas veces esa palabra tendotá medio utilizamos medio negativamente porque a ver la llané tendotá muchas veces lo han hecho tan mal las cosas, ¿verdad? Entonces, no entendiendo que esto es más bien un servicio, es una forma de ponerse al servicio de la gente, ¿verdad? Estoy al frente para dirigir a Javete non debe, Pemañá que pesa que ejemplo, añade a ver todo lo contrario. Entonces se nos vuelve en una figura negativa el tendotá cuando decimos. O pensamos que el tendotá es aquel que impone, ¿verdad? A la fuerza, no. El tendotá, queridos amigos, es todo lo contrario, es un servidor y es el que nos va mostrando el camino tenondegua. Señuelo, lleva. Bueno, una cuarta enseñanza es que el liderazgo protege al pueblo. El buen líder sabe conducir a todos unidos en medio de la crisis. En medio de la crisis, dirigir a todos en la unidad, querido amigo, no es fácil, ¿eh? La unidad evita que el miedo disperse a la comunidad. La unidad. Evita que el miedo disperse a la comunidad. Es decir, que la unidad es lo único que nos puede ayudar a hacer todo un camino también. Y por último, queridos amigos, como una enseñanza de este versículo, también Dios abre el camino. El hombre debe cruzarlo. Es decir, que Dios nos ofreció todos nuestros dones que nosotros tenemos. Dios nos puso frente a nosotros las posibilidades para desarrollar estos dones y bueno, Dios abre el camino. Ahora nosotros debemos cruzarlo. Ñandeco anga la yayapona. Haeo yapopama, hago anga ye shaya yapota hinara, porque Dios abre el camino, pero es el hombre el que tiene que cruzarlo. Shaya yapona. La senda yapona senda hasain. Doy como hay bebé. Y eso es lo que nosotros le decimos. Esa fuerza de Dios, ese Espíritu de Dios que se encarna en el hombre. Dios ofrece la salida y acompaña el camino. Hasta ahí. Ofrece y acompaña.
pero el que va a ser el hombre. La respuesta humana consiste en cum, levantarse. Shama, es decir, obedecer, shama. Y luego el cruzar. Cuando nos encontramos ante el Jordán, lo que nosotros vamos a hacer es cruzar. Y cruzar siempre significa una vida nueva. Cruzar con confianza antes de que la oportunidad se cierre. Y este es otro elemento importante. Porque a veñan de Yara muy veintema veñan de no debe gatos a un enseñan de la ya es sí lo quiero, sí lo voy a hacer. A pe veñan de Yapo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy con este mensaje tan lindo también, ¿verdad? Porque Dios siempre seguirá abriendo el camino. Somos nosotros quienes debemos cruzarlo. Es decir, somos nosotros quienes daremos la respuesta. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.